If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos de sábado, estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol, y por supuesto estamos muy vinculados, activos con el proyecto Unidos por el Bosque. Unidos por el Bosque busca inicialmente que tengamos toda la información, que tomemos conciencia y que entendamos lo que está pasando en la Amazonía y en otros biomas, también en el Chocó, también en el Caribe. ¿Qué pasa con nuestros bosques? ¿Por qué la deforestación? ¿Quiénes están detrás de ella? ¿Por qué no tomamos conciencia? ¿Por qué no asumimos posición frente a ello? Porque, ojo, de ello depende el aire que respiramos, de ello depende el agua, de ello depende nuestra alimentación, la seguridad alimentaria, la salud pública, todo esto en tiempos en los que estamos, por supuesto, muy comprometidos con frenar la deforestación, mitigar el calentamiento global, y por ello hoy me da gusto saludar a Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, porque junto con la Embajada de Noruega, también con el apoyo de Reino Unido, y aquí estamos con Caracol Radio y Planeta Caracol, estamos impulsando Unidos por el Bosque. Hoy es una invitación a todos los oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo, porque si estás en París, si estás en China, si estás en Nueva York escuchándonos, si estás en Buenos Aires, tú también eres doliente de la Amazonía. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Planeta Caracol. Gracias Fidel, muy buenos días para ti y para todos los que nos están escuchando. Bueno, una tarea bien interesante la que se empieza a construir, pero tú ya la vienes trabajando desde hace muchísimos años, y es entender, traer la Amazonía al día a día, al mundo cotidiano de nosotros, porque la vemos tan lejana algunos y no entendemos, por ejemplo, estas lluvias de esta temporada, pues esa agüita llega a través de estos ríos aéreos que vienen de la Amazonía, pero ojo que eso no es perpetuo, porque la deforestación y quienes están detrás de ese delito, pues están afectando y podríamos poner en riesgo esta mágica lluvia que tenemos en Bogotá y en algunas ciudades. Rodrigo, cuéntanos el origen y el objetivo final de Unidos por el Bosque. Bien, Fidel, lo que está sucediendo en Colombia hoy es muy importante. Llevamos en los últimos 5 años, hemos perdido más de 1 millón de hectáreas de bosque. Es como una señal de alerta de que algo está pasando, algo se ha acelerado. Y empieza, digámoslo, un proceso en una cuenta regresiva en donde estamos perdiendo, para que la gente nos entienda, como la piel de nuestra patria, ¿sí? La piel de la nación, en donde es lo que nos protege efectivamente hoy en tiempos de un calentamiento global que cada vez se siente más, que además en medio también de la variabilidad climática que se presenta, donde hay cada vez más eventos extremos, y lo vemos en esta semana, por ejemplo, en ciudades de diferentes partes del país, en donde se presentan cada vez aguaceros más torrenciales, hay menor capacidad de retención de humedad en el territorio, precisamente por la falta de la vegetación natural, ¿cierto? Hay cada vez más, exactamente, deslizamientos, avalanchas, crecientes súbitas. Entonces, hay una relación directa entre ese proceso, de calentamiento, de variabilidad climática, de eventos extremos, 2, de un uso del suelo inadecuado, ¿cierto? Porque estamos desarrollando actividades, en particular agropecuarias, que no se deben desarrollar en algunas zonas del país, en particular porque su orientación debería ser a la protección y mantenimiento de los bosques. Y lo tercero, porque está ocurriendo un proceso muy acelerado de la pérdida de esa cobertura forestal. Y además también de otros tipos de vegetación. Digámoslo que los bosques son los más visibles, obviamente, pero en general hoy vemos que hay zonas que no quedan ni siquiera con un pequeño remanente, cualquier otra vegetación, de un rastrojo, de un cañero, de un herbazal, de una sabana arbolada, se está perdiendo. Todo esto nos está diciendo, señores, en Colombia, ustedes están empezando a entrar en un periodo crítico en donde se puede afectar precisamente esa capacidad de regulación hídrica.
Número 2, se está perdiendo una biodiversidad que es fundamental para precisamente el mantenimiento de esa riqueza y ese potencial de uso de biodiversidad que tenemos en Colombia, que es de los más altos del planeta. Lo tercero, porque estamos también empezando a generar un proceso de aridificación de una gran cantidad de zonas que están perdiendo todo su potencial porque precisamente ya no tienen esa cobertura forestal que les otorga una fertilidad natural en vista de que son suelos muy antiguos. Y adicionalmente estamos empezando también a entrar en un periodo en donde la salud pública está siendo afectada gravemente. Absolutamente. Entonces, ese conjunto de factores, salud pública, seguridad hídrica, pérdida de fertilidad, disminución de la oferta alimentaria y la pérdida también de nuestra biodiversidad, nos está diciendo estamos en un momento crítico. Unidos por los Bosques intenta entonces llamar la atención de toda la ciudadanía, recordarle a los colombianos el derecho que tenemos de exigir, ¿cierto?, el mantenimiento de estos bosques como un elemento fundamental, estructural, ¿cierto?, de la base natural de este país. Y obviamente estamos en un periodo también muy importante porque estamos a punto de hacer una transición de gobierno y es importante no solamente para el grupo o partido político que llegue a ser gobierno, sino para todos los partidos políticos que involucren en su agenda cómo van a proteger los bosques, cómo van a proteger los ecosistemas y digámoslo, cómo van a proteger y a garantizar que el país tenga una base natural que permita su desarrollo sostenible hacia el futuro y nuestra pervivencia como nación. Porque básicamente, como lo estaba señalando ahorita, vamos a entrar en un momento en donde podríamos entrar en puntos de no retorno en cada vez más zonas más grandes en el país. Sin duda. Y estamos hablando de una Colombia que tiene un 52% de cobertura de bosques. Esto no lo tiene otro país. Esto es un patrimonio que tampoco es exclusivamente nuestro, es un patrimonio de la humanidad. Una Colombia que se ha movido entre fenómenos de ilegalidad, como la minería, también la tala, el contrabando de maderas, la ocupación, terrenos baldíos. Y ahí empezamos a ver una serie de factores, Rodrigo, que, digámoslo, requieren una acción inmediata del Estado. Yo creo que la Amazonía no puede seguir huérfana de Estado y huérfana de dolientes. Dolientes somos nosotros, quienes debemos desde ya levantar la mano y exigir protección por la Amazonía, porque ya hay hasta sentencias históricas que reconocen a la Amazonía como un sujeto de derechos. De acuerdo, Fidel. Es increíble y Unidos por los Bosques es una demostración de ella. El mundo está preocupado por lo que está pasando aquí. De hecho, por eso tenemos un apoyo de varios de los cooperantes internacionales más importantes que están haciendo esfuerzos mundiales por la preservación de los bosques tropicales, ¿cierto? Y hoy por hoy estamos diciendo, bueno, ¿cómo nos involucramos todos los colombianos? Por un lado exigimos a nuestros gobiernos, pero por otro lado convocamos a toda la sociedad civil, todos, los estudiantes, los movimientos sociales, los movimientos campesinos, la prensa, el sector privado, la agroindustria, todos aquellos que están hoy por hoy involucrados en este país en la construcción de un mañana que tiene que tener un proceso de desarrollo sostenible. Uno. Número dos, en el tema de la región amazónica, al igual que otros ecosistemas estratégicos como pueden ser, por ejemplo, los bosques del Andén Pacífico, las partes altas de las cordilleras y los páramos, los bosques del Caribe los bosques secos del Caribe que hoy por hoy están en peligro de desaparecer. Un 8% de exactamente. Bosques. Entonces, claro, tenemos un llamado urgente a lo que está pasando en la región amazónica porque es en donde tenemos, digámoslo, la dinámica más importante de deforestación asociada a un problema gigantesco que es la apropiación de tierras, donde hay una cantidad enorme de flujos de dinero que están entrando para hacer ese proceso de apropiación que está montado además sobre un conflicto social histórico grandísimo y es la desafortunada inexistencia de un proceso que genere los derechos sobre la tierra para comunidades campesinas vulnerables. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. De otra parte, también exacerbado por un crecimiento inusitado de un hato ganadero, sí, que en Colombia tiene una expectativa y una especulación enorme. Recuerda cómo en el último año ha crecido de manera importantísima el precio de la carne, pues para consumo interno, pero también empieza a haber un proceso de exportación que genera un proceso especulativo y una expectativa, digámoslo, de generación de un mercado que todavía es muy pequeño, digámoslo, en términos de los números, pero que genera una expectativa de precios y que hoy se refleja en la ocupación masiva de estos territorios. Entonces, hay dinámica económica, hay una transformación territorial y obviamente hay una incentivación también de conflictos socioambientales muy grandes. Totalmente de acuerdo. Este fenómeno de la ganadería pues plantea un pulso. Ganadería versus bosques. Y ese pulso se está observando, pues la ganadería creciendo en torno, por ejemplo, a zonas de reserva, al Parque Nacional Natural Chiribiquete, una capilla sixtina de la humanidad, y esta ganadería también está asociada, Rodrigo, y tú claramente has hecho ese estudio, con el aumento de una serie de autopistas, de carreteras en zonas de bosque y carreteras asociadas con esa dinámica comercial del ganado que a veces es criado, levantado en zonas de reserva, como lo anotaba, pero luego llegan a puerto y ese ganado como que se legaliza y se va al mundo. Ahí vemos cosas raras, ahí vemos un fenómeno que no es claro y que está sin duda afectando, porque motiva la deforestación para justamente extender esa frontera ganadera. De acuerdo, yo creo que estamos también en un punto muy interesante porque el paradigma de la ganadería se está revaluando. O sea, expandir la ganadería a costa de los ecosistemas menos intervenidos y mejor protegidos de la nación no tiene ningún sentido. Hoy por hoy, ni estar incrementando el hato ganadero en los páramos o secando humedales, sí, ¿cierto? O ahora tumbando selvas para hacerlo no tiene ningún sentido, primero que todo. 2, es ilegal. 3, está siendo castigado por el comercio mundial. Hoy por hoy hay acuerdos comerciales mundiales, como por ejemplo el que hoy acaba de firmar la Unión Europea, en donde no se va a promover ni se van a permitir acuerdos comerciales que incorporen ganaderías que no tengan certificación de origen y en donde efectivamente, por ejemplo para el caso colombiano, todas estas zonas de ampliación de esa frontera ganadera claramente deberían generar un cierre para ese proceso comercial. Pero por el otro lado, digámoslo, también el país empieza a entender que no puede estar detrás de cada vaca para andarla vacunando en cualquier área, ya sea en resguardos indígenas que están invadidos o en áreas protegidas en donde la gente también está entrando a ponerlos como lotes de engorde para sus hatos. Digamos, el país tiene que reevaluar eso. Yo siento que es uno de los cambios más importantes que están a punto de darse hoy por hoy en la legislación colombiana. Veo que hay, digámoslo, un movimiento entre la Procuraduría, entre el Ministerio de Ambiente y por fin en el Instituto Colombiano Agropecuario, en el ICA, en el Ministerio de Agricultura, en donde están diciendo, óigame, aquí tenemos que generar un cambio y una directiva para efectivamente cerrar la posibilidad de que ese proceso se continúe. ¿Cuál es el problema? Que a la fecha, o sea, hoy se razona, pero en 5 años que hemos tenido, en 5 años hemos aumentado en más de 1 millón de nuevas cabezas de ganado, el hato ganadero alrededor de Chiribiquete, como lo acabas de señalar, Fidel. Y eso es gravísimo. Total. Porque además en ese 1 millón de nuevas cabezas de ganado hubo una deforestación cercana a las 500.000 hectáreas. ¿Cierto? Entonces, 500.000 de hectáreas que se deforestan, 1 millón de cabezas de ganado que entran allí, y más de 2.500 kilómetros de vías no planificadas, desarrolladas en esos mismos municipios, en los 8 municipios en donde se encuentran, de los cuales 7 se encuentran en el top 10 de los más deforestados del país. Entonces, digámoslo, con una situación de hecho como esta, hay que tener también mucho cuidado porque hoy por hoy hay mucha gente que dice, no, pero esto se puede solucionar con los modelos de ganadería sostenible. Y ganadería sostenible, entonces dicen, es hacer silvopastoreo. Y resulta que no.
la ganadería sostenible tiene un principio que no es solamente un arreglo predial para generar procesos de silvopastoreo, es decir, colocar árboles dentro de los poteros que disminuyan obviamente el área intervenida, que genere procesos de fertilización, procesos de rotación, sino que adicionalmente implica un concepto de ordenamiento territorial e implica que los ganaderos tienen que tener claro que hay una frontera agropecuaria y que tienen que hacer una zonificación productiva de la ganadería. Y eso implica entonces no pasar, por ejemplo, en ese 9,5 millón de hectáreas en las cuales han entrado en los últimos 5 años. Entonces, ahí hay un debate enorme y es cómo hacer un proceso de recuperación y de reconversión en donde esas áreas se devuelvan a bosques, no hacer simplemente silvopastoreo. Porque entonces vamos a terminar haciendo silvopastoreo en Chiribiquete, poniéndole 3 árboles a un potero y dijimos que ya tenemos ganadería sostenible, cosa que no puede ser, o sea, tajantemente no. Ese es un punto que tienen que tener claro todos los amigos de Caracol Radio y de Planeta Caracol, porque la argumentación y la investigación científica así lo demuestra. Bueno, Rodrigo, da tristeza ver ese mapa que nos compartiste recientemente, en el que se observa una Colombia bonita, ¿no? Todos desde niños la dibujábamos con nuestro mar Pacífico, Panamá, el Atlántico, por ese lado Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, y aquí abajito la Amazonía, la Orinoquía, las 3 cordilleras. Y cuando hablo de las 3 cordilleras, y ahí estoy pintándoles Colombia, pues siempre de verdecito dibujábamos de las cordilleras hacia abajo la Amazonía. Pero aparece un cinturón rojo, Rodrigo, un cinturón rojo, donde se están quedando en evidencia las zonas de mayor deforestación. Pero no es solo el cinturón rojo, porque esto tiene una multiplicidad de efectos. Lluvias, el ciclo del agua, en fin, coméntanos un poco de esto que han logrado identificar. Claro, Fidel, ahí hay una cosa que es muy importante. Nosotros, y parte de la campaña, tiene que ver con el acceso a la información para los colombianos. Eso es fundamental, es fundamental. Hoy por hoy tenemos que, desde la sociedad civil, hacer ejercicios complementarios a los que hacen las agencias de Estado, a las agencias del gobierno, en función de presentar información de lo que está sucediendo con nuestros recursos naturales y las implicaciones que tiene eso con servicios ambientales básicos, como es el tema del agua. Entonces, hoy por hoy sí se está presentando un proceso de deforestación muy grande en ese cinturón, digámoslo, de deforestación que viene desde el borde putumayense, las zonas del piedemonte caqueteño, la zona sur del Meta, ¿cierto? Y obviamente la región del Guaviare. Pero esto no se acaba allí. Digámoslo, hay otras zonas del país, el Catatumbo, la Sierra Nevada, el Paramillo, la zona del Río Sucio en el Chocó, entre otras, que tienen, digamos, afectaciones muy importantes, pero peor aún, Fidel, yo quería señalar esto. Colombia le hace seguimiento a la pérdida de bosques, que es un poco además donde está hoy por hoy el foco, claramente pues de la atención y de los acuerdos internacionales para, digámoslo, cumplir con los compromisos para la reducción de emisiones frente al cambio climático. Pero nosotros no hacemos, por ejemplo, medición y conteo sobre las otras coberturas vegetales que se están perdiendo en el país. O sea, insisto, los rastrojos, por ejemplo, ¿cierto? Todo lo que es los rastrojos, los bosques de galería, el tema, la vegetación de los humedales, vegetaciones inclusive de manglar, las sabanas arboladas, sabanas de transición. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Ya están aquí las grandes ofertas de la semana de MyLowe's Rewards Week, con descuentos solo para miembros. Disfruta hasta 40% de descuento en cientos de productos en nuestras tiendas. Además, ahorra $10 por galón de pintura para interiores Stainmaster Performance. ¿Aún no eres miembro? ¿Qué esperas? Únete hoy gratis y obtén acceso instantáneo a las ofertas de MyLowe's Rewards Week. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/terms, sujeto a cambios.
todo eso no se está contabilizando y nosotros veíamos hace poco en unas mediciones que estábamos haciendo en la región del Piedemonte Llanero las miles de hectáreas que están quedando como una mesa de billar peladas, sin una hoja, por ejemplo, para la expansión de la frontera del arroz, de la cual no hablamos, ¿cierto? Entonces se nos dice, no, pero es que no podemos ponernos a importar arroz, no podemos poner en riesgo la seguridad alimentaria. Y nosotros decimos, a ver, de acuerdo, nadie está diciendo que importemos arroz ni que haya más hambre en Colombia, pero de hecho, se ha aumentado el área de cultivos, entre otros del arroz y de muchos otros, pero no por ello, no por mayor área de cultivo se ha incrementado también el consumo. Son dos cosas diferentes. Una es la disponibilidad de alimentos y otra es la capacidad de la gente de comprar y de consumir. Son dos cosas diferentes. Segundo, se pueden tener un área de seguridad alimentaria, pero la planificación de la agricultura de gran escala no tiene por qué tumbar, cortar y quitar toda la vegetación. O sea, ese modelo de tierra arrasada que hoy por hoy en la agricultura de gran escala se está haciendo para cultivos, por ejemplo, como el arroz, no tiene ningún sentido. O sea, ahí tienen que haber unos elementos y unos determinantes ambientales que no se pueden afectar. Por ejemplo, no se puede seguir afectando el tema de los cuerpos de agua superficial, que es lo que hoy estamos viendo. Entonces, Fidel, y estoy señalando un poco esto, pasando de la agricultura intensiva a las zonas de los bosques, ya sea en la región amazónica o en otras áreas, en donde en el último verano, de este año, el 2022, empezamos a ver que había ya déficit de agua superficial. Hubo sitios en donde ya no hubo posibilidad de navegabilidad. Hubo en algunos ríos. Hubo sitios en donde la gente no tuvo agua de consumo porque no había agua superficial, donde no tuvo tampoco posibilidades de alimentación a través de recursos hidrobiológicos porque no tenía dónde pescar, ya no había agua. Hubo sitios en donde hubo mortalidad grande de animales, tanto domésticos, ganadería, como animales silvestres, porque faltó eso o porque fueron incinerados. O sea, tenemos una distancia extremadamente grande entre este país urbano que no ve lo que es la devastación que se da, en particular en ciertas épocas del año en donde este proceso de avance de la frontera agropecuaria se da de manera intensiva, como fue al principio de este año 2022. Correcto. Estamos hablando con Rodrigo Botero. Rodrigo es director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible. Estamos invitándolos a que se sumen, Unidos por el Bosque, con el apoyo de la Embajada de Noruega, de Reino Unido, Caracol Radio, por supuesto la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Tomemos conciencia, apropiémonos de la Amazonía y de los bosques y de las selvas. Todos podemos actuar y exigir que se protejan los bosques. Estás en Planeta Caracol. Avanzamos, seguimos adelante, estamos de sábado, estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio, comprometidos con el alma, con Unidos por el Bosque, este proyecto de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, con el apoyo de la Embajada de Noruega, también de Reino Unido, Caracol Radio, porque todos tenemos que tener ya la capacidad de decisión. Yo soy doliente, yo adopto la Amazonía, no la quiero ver destruida, no quiero ver más deforestación. Esto no es un discurso, esto es de acción. Y donde estés, puedes actuar, puedes exigir que se cumpla con la normatividad, con las recientes leyes que tenemos que hablar a propósito. Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Es increíble que hasta hace muy poco deforestar fuera algo chévere, ¿no? No pasa nada, aquí no pasa nada, nadie va a la cárcel, no hay juzgamiento, el tema de los terrenos baldíos también. Ese punto es coyuntural. Yo pienso que a partir de allí podemos hablar en esta segunda parte de Planeta Caracol, porque hay que frenar esa deforestación y que el delito sea calificado y que haya, y no solo el campesino que estuvo cortando un árbol, sino ese pez gordo que está detrás de ese fenómeno. De acuerdo, Fidel. Ese es creo, un hito histórico para este país. Pasamos además de una visión inclusive del siglo pasado, en donde lo que se veía era un señor cortando un árbol y vamos a caerle encima del personaje. No, hoy hemos logrado finalmente, después de largos años de estar, digámoslo, recabando sobre el fenómeno de lo que está ocurriendo en Colombia, y es detrás de quien manda tumbar un árbol, porque la persona que lo hace básicamente es la mano de obra de personas vulnerables y de familias vulnerables que en general carecen de derechos sobre la tierra.
y que, digamos, lo responden a un fenómeno mucho más grande que está también documentado en la cuenca amazónica y en particular en Latinoamérica. Se está dando un proceso de lo que se llama especulación y apropiación de tierras. Hoy por hoy mundialmente se está acabando el tema de las áreas de frontera agropecuaria. Hay, por ejemplo, después de lo que pasó en Indonesia en el 2018 con la moratoria para la ampliación del área de la palma africana. Lo mismo en Madagascar con el tema de la vainilla. Empieza a haber una búsqueda de grandes conglomerados para encontrar dónde se encuentran las últimas zonas de potencial expansión de frontera. Y eso ocurre tanto para zonas como la Amazonia como la Orinoquia también, en donde, digámoslo, la perspectiva del desarrollo de esos agrocommodities está muy clara. Pasa en el Chaco paraguayo, en el Chaco boliviano, también pasa en algunas zonas en el Perú y en el Brasil, y llega hasta el sur de México, en Yucatán, en Guatemala y en Belice. Colombia tiene una situación particular y es una zona muy grande en donde hay una bajísima gobernabilidad, en donde además fluyen dineros tanto lícitos como ilícitos en gran cantidad. Exacto, en donde además hay una institucionalidad que es bastante débil históricamente, y digamos lo que toda esa situación conjugada o en sinergia con que no existía un marco jurídico increíble de locos, que dijera, óigame, pero las tierras que se están perdiendo son tierras de los colombianos, son tierras públicas, claro, que tienen otra destinación, ¿cierto? En su uso, dice, utilícense, en particular las de la Reserva Forestal de la Segunda de la Amazonia, utilícense para la economía forestal y por lo tanto con los bosques en pie, pero además son tierras baldías cuya destinación deben ser las familias pobres y vulnerables de este país. Entonces, eso, digámoslo, se logra documentar cómo el proceso en Colombia cambió de la deforestación asociada básicamente a temas de pobreza por una deforestación asociada a la especulación, a la apropiación masiva de tierras. De allí hay un debate súper importante a nivel nacional, en el Congreso, se logra sacar la ley y se tipifican dos cosas. Uno, que la deforestación es delito. Dos, que lo más grave es el proceso de apropiación. Y tres, quién la financia. Es decir, también lo que te decías tú, los peces gordos. O sea, quién la financia, quién la organiza, quién la dirige, y más se utiliza o recursos públicos o recursos de economías ilegales. Entonces, claro, muchos países no han registrado un cambio tan rápido y tan repentino en su legislación. Aquí mismo, en la cuenca amazónica, eso está ocurriendo en Colombia. Me parece que es importante señalarlo porque la sensación que tenemos de impunidad represada es muy grande, pero también yo quiero señalar que es importante entender que estamos en un nuevo marco y que hay que empezar a focalizar ese nuevo marco jurídico. Yo creo que hay instituciones que están desarrollando una labor importante al respecto, tanto en la Procuraduría, en la Fiscalía, en otras instancias. Creo yo que la cooperación internacional también está diciendo, bueno, porque que hay también un tema de flujos de recursos internacionales que es importante hacerle seguimiento. O sea, esto no es solamente cosas que estén ocurriendo aquí con recursos colombianos. Hay unos mercados potenciales que, como lo decíamos anteriormente, son esos mercados potenciales internacionales los que generan esa demanda de crecimiento tan grande. Entonces, creo que estamos entrando, digámoslo, en el camino correcto para decir, ojo, porque esto se sale de esa imagen bucólica de que el asunto era simplemente un problema de economías del narcotráfico y digámoslo, población vulnerable. No, es mucho más complejo que eso, además de la participación en muchos casos desafortunados de funcionarios del sector público que por acción o por omisión lo están permitiendo. Eso sí. Entonces, ese es el nuevo camino. Rodrigo, salud pública, los bosques están directamente relacionados, la pandemia, cómo se originó justamente por la manipulación del hombre a la naturaleza y las especies. Hablemos de ello, por favor, y que este mensaje llegue a oído de los candidatos a la presidencia. Por favor, asumamos compromisos políticos de cara a la protección de la Amazonía. Las herramientas están, y en manos de ustedes está que eso sea política de Estado. Así no haya votos en la Amazonía, como los puede ver en Bogotá, Cali, Medellín o Barranquilla. Lo mejor que pueden hacer es eso, pensar en la Amazonía. Ojo con la salud pública. Viene una discusión muy grande y es qué ha pasado con la información que no ha salido en los últimos años de cómo se vio afectada, por ejemplo, la población en las ciudades que estaban en el mismo momento con picos de pandemia y al mismo tiempo recibiendo material particulado de los grandes incendios que venían de la región oriental colombiana, tanto de la Amazonia como de la Orinoquia.
Usted se imagina, Fidel, pico de pandemia, Sí. además un momento de inversión térmica, porque en el principio de año, por ejemplo, en ciudades como Bogotá se ve muy claramente Sí. esa inversión térmica, entonces con temperaturas extremas que además generan una condición de picos de enfermedades respiratorias, pandemia y adicionalmente una mala calidad del aire, exactamente con material particulado. O sea, yo creo que, y además esto ocurre y se puede decir en ciudades como Bogotá o Medellín, pero perdón, ¿cuántas ciudades pequeñas e intermedias han recibido material particulado de estas cantidades exactamente, donde no se sabe qué ha pasado, qué población infantil de tercera edad o población vulnerable ha sido afectada? Y hasta hoy estamos empezando a hacer la conexión de que es que aquí hay una relación directa y que hay que tener también una correspondencia en ese sentido. ¿Qué está pasando, por ejemplo, también con el tema del If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. De lo del agua. Aquí estamos viendo que si nosotros en la región central del país estamos dependiendo de esa manera tan importante de esa gran esponja que tenemos en la región amazónica, también habrá que pensar entonces en términos macro, ¿sí? Sin que haya votos, no votos, pero sí recursos y salud pública. Total. Porque si tenemos el agua, hay entonces que generar un mecanismo de retribución y de evolución para que esas condiciones que generan hoy la salud pública por la provisión, por ejemplo, del agua, tendrá que devolverse a la región amazónica. Cosas, digámoslo ya mucho más difíciles de manejar, las explosiones que hay, y eso está documentado en los informes de seguridad climática de Naciones Unidas. La disminución en la seguridad energética, seguridad alimentaria y seguridad en salud en las zonas de mayor deforestación son directas. Digámoslo, hay una correlación directa entre la pérdida de esos bosques con todo el aumento en esas inseguridades, ¿cierto? Ya no serían seguridades, sino inseguridades alimentarias, de salud y energética para poblaciones vulnerables. Eso, desafortunadamente, Fidel, se refleja también en conflictividad, porque obviamente entonces allí entra enfermedades de transmisión sexual, enfermedades con vectores como por ejemplo el tema de malaria, el tema de chikungunya, de dengue, todas las zoonóticas que empiezan a salir por la deforestación se disparan y digámoslo, hay procesos que digámoslo adicionalmente van quedando enclavados en grandes territorios en donde con baja población tenemos unos pasivos ambientales gigantescos y que los tenemos que asumir como colombianos, y eso poco a poco cada vez va acercando muchas más ciudades que se encuentran en áreas periféricas o en áreas en donde hay todavía contacto, digámoslo, con esos procesos tan abruptos de deforestación como se están dando en particular en las tierras bajas en Colombia. Entonces, lo que estamos haciendo es un proceso acelerado en donde las condiciones de salud pública se van a ver y se están viendo afectadas grandemente por efectos precisamente de ese cambio drástico en la cobertura forestal en Colombia. La protección de los bosques está íntimamente relacionada entonces con esas condiciones de riesgo en la salud pública y es el gran llamado que hay que hacerle a quienes, no buscando votantes, pero sí, digámoslo, condiciones de seguridad, tendrían que entenderlo así para el próximo gobierno. Y el próximo gobierno debe entender que estamos unidos por el bosque. Esa es la invitación. Yo los quiero invitar, junto con Rodrigo, junto con la Embajada de Noruega, el apoyo de Reino Unido, Caracol Radio, la Unión Europea. Unidos por el bosque es la invitación, señores candidatos, candidatas a presidencia y vicepresidencia. Es hora de que adoptemos con compromiso una política clara, compromisos claros, acción del Estado clara. Y si hablamos de acción del Estado, y hablamos un poquitito de lo que fue la firma de los acuerdos de paz hace más de 5 años, Rodrigo, en el primer punto, se hablaba de la reforma rural integral. ¿Qué pasó con eso? Gran lunar es, digámoslo, en mi concepto, el gran factor, el gran motor sobre el cual hoy por hoy se mueve lo que está sucediendo. ¿Por qué? Hombre, pues porque no hubo reforma rural integral,
que además es una cosa que se tiene que dar con o sin acuerdo. Digamos, lo que la legislación está diciendo claramente es, óigame, pues nosotros como país tenemos que solucionar el tema de acceso a la tierra, acceso a la legalidad. Eso es lo que nos da condiciones de, uno, desarrollo económico, dos, de capacidad de desarrollo empresarial a nivel local, tres, de generación de economías y de seguridad también financiera para los entes territoriales, pero en particular para hacer una ordenación social de la propiedad y una ordenación ambiental del territorio. Nada de eso ocurrió. Entonces, y lo que ha ocurrido ha sido tremendamente, digámoslo, pequeño, insuficiente frente a la magnitud de lo que se requiere. Obviamente han habido iniciativas que son interesantes y hay que mencionarles. El tema de los contratos de uso que saca la Agencia Nacional de Tierras podrían haber sido una oportunidad importante. Sin embargo, la dimensión en la que se trabajaron fue absolutamente insignificante con respecto a la magnitud de lo que se requería. Y una cosa son los contratos de uso en la reserva forestal, pero otra cosa son las necesarias asignaciones de tierras en las áreas ya sustraídas que no se han hecho. Cuando usted tiene una imposibilidad del Estado para generar ese tipo de derechos, ocurre lo que está pasando en Colombia, y es que hay un mecanismo de una tercerización, ¿sí?, que sí es a través de procesos de legalidad, con participación también de grupos armados, grupos económicos y legales, lo que usted quiera, pero es tremendamente eficiente. Y hoy en día, la falta de esa, digámoslo, paz agraria, deriva en que no haya una paz ambiental. ¿Por qué? Pues porque obviamente la gente no va a seguir esperando eternidades y décadas a que venga el Estado, pues, a hacer asignación de tierras, cuando existe un mecanismo mucho más sencillo para acceder, oiga, donde sea, no importa si es en un parque, no importa si es en una reserva forestal, eso ya no existe, digamos, en ese imaginario colectivo que tenemos allá, en esos territorios. Entonces, ¿hay asignación de tierras? Sí. Además, hay promoción de sistemas productivos, sí, que a nosotros no nos guste, que la ganadería, que la coca, no importa, pero la gente puede vivir de eso. La gente no está esperando que le llegue una carretera, las carreteras se hacen, ¿sí? Entonces, llega la conectividad, llegan los sistemas productivos, tienes acceso a la tierra. Por favor, eso es exactamente lo que el Estado debería estar haciendo. Y se hace con un modelo que es paralelo y que es muchísimo más efectivo. Y tiene otra cosa, Fidel, y es que además hoy por hoy es mucho más sofisticado porque además opera para todo tipo de actores. Entonces hay desde el acceso a tierras para pequeños campesinos y para gente migrante, gente que viene de todas partes del país, procesos de colonización armada que se están rehaciendo nuevamente inclusive, pero también para grandes empresarios y para medianos ganaderos y para seguramente lavadores de dinero y para pequeños y medianos narcotraficantes. O sea, todo el mundo está teniendo hoy por hoy un mecanismo de acceso a la tierra y un mecanismo de apropiación que el Estado no fue capaz de hacer. Me parece que es allí en donde está el gran meollo del asunto. Y va a ser muy difícil, digámoslo, con la sola invocación de lo que son los derechos ambientales y el derecho colectivo al ambiente sano, poder resolver el asunto si no se toca estructuralmente el tema de la asignación de los derechos sobre la tierra. Ese punto es fundamental. Es fundamental. Oído, candidatos, amigos candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, y de allí el mensaje. Óyeme, Rodrigo, chévere será que los candidatos puedan ver lo que pasa allí, ¿no? Sé que se está ya estructurando la posibilidad de que vean lo que está pasando con la Amazonía y entiendan el tema de las tierras, el tema de la ganadería, y que hay que ejecutar las políticas y la jurisdicción que tiene que tener el Estado activo allí con comunidades, porque allí viven comunidades, no podemos abandonarlas. ¿Qué viene ahora? Bueno, ha sido supremamente interesante el haber podido llevar a los candidatos, a algunos de los candidatos a la presidencia, todavía faltan algunos más, pero digámoslo, el grupo mayoritario ya ha ido, igual los candidatos que hacen falta ya nos han confirmado su interés por hacerlo, porque definitivamente sí les ha resultado absolutamente, digámoslo, conmovedor, por decirlo menos, el asombro con el que ven el asunto cuando sobrevuelan las áreas de deforestación. Claro. A mí me impresiona que todos los candidatos han coincidido, además porque han hecho los sobrevuelos de manera diferenciada, pero han coincidido en algún momento en el vuelo en señalar que están aterrados con la magnitud de lo que ven. Es decir, todos decían, mire, teníamos información, hemos visto videos, fotos, pero nunca nos imaginamos la magnitud de lo que está ocurriendo. Uno. Dos, todos han repetido en algún momento del viaje, carajo, aquí o no ha habido Estado o ha habido una debilidad absoluta del mismo. Y tercero, señalan
necesitamos generar rápidamente herramientas para detener este proceso. Total. Quedan también muy impactados, no solamente de ver el tema de los bosques, sino también cuando escuchan a puerta cerrada a organizaciones y líderes campesinos puros y duros que no tienen ni pretensiones políticas, ni están haciendo campaña, nada. Que se untan las manitos de tierra. Exacto, gente que viene con las manos untadas de la tierra. Y les cuentan un poco la situación en que se vive allá. Es decir, ese otro país, la otra Colombia que se gesta y que se consolida cada vez más en esos territorios, en donde muchos de ellos han dicho, mire, si usted llega a ser presidente, acuérdese que aquí hay otro presidente. Y espero que usted sepa hablar con este que hay acá. O sea, son cosas que tocan la raíz, la esencia misma de la democracia. Y bueno, ¿qué gobernabilidad hay acá para que estos líderes nos estén diciendo esto? O cuando nos dicen, mire, llevo 30 años esperando a tener un título de propiedad y ya me cansé, me envejecí y le vendí eso a los ganaderos que están llegando o a otra gente, exactamente. Los muchachos que están diciendo, mire, mi papá murió en medio de la coca, mis hermanos murieron en medio de la guerra, mis otros hermanos se fueron a manejar un taxi y hoy están varados en una ciudad, pero yo me quedo aquí porque creo que puede haber un futuro para nosotros en el bosque. Cuando ellos ven nuevas generaciones refundándose culturalmente, he visto que todos los candidatos hacen clic de que hay un manto de esperanza todavía, que hay una luz allí al final con una nueva generación que está diciendo, denos una oportunidad y nosotros nos la jugamos tanto por nuestro futuro como por los bosques para el bienestar común. Y eso me parece que ha sido fundamental. Creo que ahora que viene, digámoslo, en la alianza de Unidos por los Bosques con Caracol y otros medios, y con las diferentes embajadas, va a ser muy importante que en los debates lleguemos al tema de las propuestas concretas y lo que hablábamos ahorita. Entonces, bueno, ¿cómo va a funcionar el tema de los derechos sobre la tierra, el catastro multipropósito, la asignación de los derechos de uso? ¿Cómo va a funcionar el tema de los límites sobre la frontera agropecuaria, la zonificación ambiental del territorio? ¿Cómo va a funcionar la reinversión que se debería generar entonces con mecanismos no solamente por el pago internacional de reducción de emisiones, sino también, por ejemplo, por mecanismos financieros propios colombianos que están en la legislación, como por ejemplo impuesto al carbono u otro tipo de impuestos, el tema del agua, las tasas de agua? ¿Cómo van a generar entonces el tema de la transición energética en regiones que hoy por hoy lo requieren? O la transición en los modos de transporte, porque está comprobado que la región amazónica o las regiones más sensibles del país no pueden seguir aguantando explosión de carreteras que desafortunadamente acaban con los bosques. Entonces, ¿cuáles otros sistemas de transporte se van a proponer? Es un universo, digámoslo, de nuevas propuestas para un nuevo país que durante más de 50 años ha sido totalmente negado por los diferentes gobiernos y tendencias que ha tenido este país. Entonces, creo que es una oportunidad enorme para que también propongamos para un futuro diferente y en una visión intergeneracional un cambio de paradigma frente a nuestra relación con los bosques y en particular con la región amazónica. Correcto. Rodrigo, invita a los oyentes para que se unan como nosotros, ellos que se unan por el bosque también. Yo invito a todos los colombianos, de todos los partidos, de todas las regiones, las razas, los credos, independientemente si están en el Caribe, en el Oriente, en las sabanas, en el Pacífico, en las cordilleras, si son estudiantes, si son empresarios, si son trabajadores del campo, si son académicos, si son artistas, políticos, todos tenemos que tomar una decisión y tenemos el derecho, ¿sí?, a exigirnos la protección de nuestros bosques, que son un elemento fundamental para el futuro de todos los colombianos, para evitar además no solamente un deterioro ambiental, sino una conflictividad social que no queremos repetir ni exacerbar, que ya tenemos bastantes señales de que esto puede entrar en un periodo muy complejo. Invito a todos, además de que no solamente exijamos ese derecho a la protección y a que haya unas propuestas claras frente a lo que va a ser ese manejo de los bosques hacia el futuro, sino también que, por ejemplo, nos vinculemos activamente en esto. Y nos vinculemos activamente, uno, en las denuncias de lo que está pasando en sus diferentes territorios, con situaciones que, por ejemplo, pueden ser de deterioro de recursos naturales, o en oportunidades, también para que nos cuenten y los compartamos por las redes sociales de todos los que hacemos parte de Unidos,
¿cierto?, de cuáles son las oportunidades y cuáles son experiencias exitosas que se han hecho en ecoturismo, en manejo del bosque, en manejo de productos no maderables, en servicios ambientales, en reconversión productiva. Hay toda una cantidad, digámoslo, de experiencias que nos pueden dar luces de cómo sacar adelante este proceso, y de eso se trata, de mandarnos sus mensajes, sus videoclips, sus mensajes de voz, ¿cierto?, sobre cómo ven el futuro y cómo creen además que en cada una de sus regiones y en cada uno de sus escenarios de vida cotidiana pueden, digámoslo, aportar para que ese cambio se haga, y además para que podamos garantizar que para los próximos gobiernos este tema esté en el tope de la campaña ambiental, en el tope de la campaña presidencial, en el tope de la agenda legislativa, y que adicionalmente los medios de comunicación sigamos manejando este proceso de manera no coyuntural, sino como un elemento transversal a la vida de los colombianos. Sin duda. Y en Planeta Caracol estamos en contacto con todos ustedes. Unidos por el Bosque es la invitación a Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Gracias, Rodrigo, y seguimos trabajando. Más adelante conversamos. Vamos a ver hasta dónde se llega, porque de esta iniciativa se tiene que gestar una manifestación colectiva de responsabilidad del Estado y de nosotros como población frente a la Amazonía. Es Planeta Caracol, es Caracol Radio. Haces parte de Planeta Caracol.